Atando y soltando. Neville Goddard, 14 de enero de 1964. El tema de hoy es atando y soltando. Tal vez sea un título extraño, pero lo encontrarán uno muy práctico. Cuando abrimos la Biblia, estamos en medio de un misterio, pero les prometo a cada uno de ustedes que todos en el mundo un día experimentarán a las Escrituras por ustedes mismos. Y recién entonces, y solo entonces, cada persona sabrá qué tan verdadero y maravilloso esto realmente es. Todo esto es verdad. No lo cambien. No traten de cambiarlo. Es completamente verdad cuando experimentas las Escrituras por tu propia cuenta. Este segmento es extraído de los Evangelios, es decir, no de todos los Evangelios, sino del libro de Juan, donde se nos dice: a quienes les perdones los pecados, estos les son perdonados, y a quienes les retengáis los pecados, estos les son retenidos. Juan 20:23. Esto es verdad, y un día experimentarás eso en profundidad. Pero hoy, en este nivel, te mostraré aquí qué tan completamente y maravilloso esto realmente es antes de que lo experimentes en las profundidades de tu ser. Quiero decir que cada pecado es perdonado en las profundidades de cada uno de ellos. Pero en este nivel, tú y yo podemos perdonar. Ahora debemos buscar las Escrituras. Se nos dice que esto fue dicho a los discípulos. Y tú podrías pensar que tú no eres un discípulo. Déjame que te diga que todos son discípulos, si están dispuestos a aceptar la historia de Jesús, como se nos dijo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que Saulo fue en búsqueda de todos los discípulos de él en el camino. Los primeros cristianos no eran llamados cristianos, eran llamados la gente del camino, aquellos que creían en un cierto camino de salvación. Y él salió determinado a encontrar a todos los que pudiera encontrar en el camino, ya sean hombres o mujeres, o traerlos amarrados a Jerusalén. ¿Para qué? Para ser condenados. Ahora, aquí en las Escrituras, si cada uno de nosotros lee la historia en la superficie, no había ninguna mujer que sea discípulo. Pero en el capítulo 9 del libro de Hechos se refiere a cualquier persona, sin importar el sexo, que acepte el camino de la vida. Entonces, ese será un discípulo. Así que les digo a ustedes, si tú crees en esta historia, la historia de la salvación, tú eres un discípulo. Y a ti se te dice: si tú perdonas el pecado, eres perdonado. Y si tú retienes el pecado, es retenido. ¡Qué responsabilidad! Pero en el mismo libro, en esta maravillosa Biblia, se nos dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Sin derramar sangre no hay perdón de pecado. Lo leerán en el capítulo 9 del libro de Hebreos, versículo 22. Ahora, estas palabras son verdad. Pero, ¿qué significan? Hasta el día de hoy, en el año de 2023, existen aquellos que creen en un cierto llamado día de la expiación, en el que algún ser viviente debe ser destruido para la salvación de aquellos que se adhieren a la ley. Y eso es lo que sostienen literalmente. Nosotros no lo estamos tomando en este nivel, ese nivel más extremo de todos, donde hacemos todo desde lo extremo, en la esperanza de satisfacer a algún Dios. Yo lo tomaré en el siguiente nivel, en el nivel psicológico, donde tú y yo esta noche podemos probar más allá de cualquier duda la verdad de esta ley. Y es verdad, sin derramar ni una gota de sangre,
no existe perdón de pecado. Si lo tomas literalmente, sería el capítulo 24 del libro del Éxodo, donde alguna cosa viva era sacrificada y luego la sangre era esparcida en el altar y luego esparcida en aquellos que estaban presentes. Luego venía la expiación. Y tú te preguntas, ¿qué es la expiación? La palabra en inglés expiar, atone, originalmente significaba at one, que en español significa ser uno con. Yo debo realizar cierto acto para sintonizarme o ser uno con un estado. Pero ¿cómo podría hacerlo? Lo hago solamente por medio del derramamiento de sangre. Ahora, se nos dijo que cuando el hombre realmente descubre, es la sangre de Jesucristo la que debe ser derramada. Bueno, ¿cómo podría yo derramar la sangre de Cristo Jesús? Y aún se me dijo, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por lo tanto, ¿qué es el pecado? El pecado es cerrarle al blanco. Si yo tengo un objetivo en mi vida y no lo realizo, no lo logro, estoy pecando. No me importa que el mundo me diga, es el único pecado en las Escrituras. Si yo tengo un objetivo y se me dice, si yo no hubiera venido a ellos, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Juan 15:22. Si alguien no hubiese venido a mi mundo y me hubiese dicho que yo no estoy confinado, es decir, no estoy condenado al ambiente en el cual he nacido, yo no podría trascenderlo. Si yo no soy solamente aquel ser que aparentemente apareció en este mundo y eso es todo lo que soy, entonces yo puedo trascenderlo. Si se me dijo que yo puedo trascender mi ambiente y luego deseo hacerlo y no lo hago, ya estoy pecando. Si alguien no hubiese venido a mi mundo ni me hubiese dicho que yo puedo trascender mi ambiente, no lo conocería, no sabría lo que es el pecado. Pero si alguien viene a mi mundo y me dice que yo puedo trascender el ser que yo soy ahora, y en este momento Él me revoluciona, Él me perturba y me hace ambicioso en querer trascender aquello que yo soy, si no lo hago y no manifiesto el ser que yo quisiera ser, entonces Él me hizo un pecador. Así que, ¿para quién vino Él? Él dijo, yo no vine para los rectos, yo vine por los pecadores. Yo vine para hacerlos pecadores y luego para redimirlos. Aquellos que son complacientes, aquellos que están satisfechos con lo que ya son, yo no vine para ellos, que son rectos. Yo vine no para los rectos, sino para los pecadores. Así que Él vino al mundo y le cuenta al hombre esta historia. Pero ahora, ¿cuál es la sangre de Cristo que yo tengo que derramar? Se los diré. Cristo es tu propia maravillosa imaginación humana. Cristo en ti es la esperanza de la gloria. Colosenses 1:27. Es Cristo en ti el que debe ser despertado de esta muerte. Entonces, si ahora debo derramar su sangre, ¿cómo puedo yo derramar la sangre de mi propia imaginación? Bueno, ahora estoy en cierto estado. Yo estoy consciente de que ahora soy cierto hombre y yo deseo trascenderlo. Yo quiero ser otro hombre del que ahora soy. Entonces, yo debo morir a ese hombre, por lo tanto, la sangre derramada. Yo me desconecto a mí mismo mentalmente del hombre que ahora estoy manteniendo vivo y me convierto en uno, at one, con aquel estado de conciencia, el nuevo hombre que yo quiero hacer realidad en este mundo. Así que se nos dijo en Efesios, sean imitadores de Dios como sus queridos hijos, versículo 51. Y se nos dice en el mismo libro de Efesios, Él crea en sí mismo un nuevo hombre en lugar de dos, haciendo así la paz, versículo 2:15.
Él crea en sí mismo un nuevo hombre en lugar de dos y de esta manera hace la paz. Entonces, si yo estoy perturbado porque no soy el hombre que quiero ser, entonces existe conflicto, existe una guerra. La única manera que yo puedo encontrar paz es creando en mí mismo un nuevo hombre. Debo convertirme en el hombre que yo quiero ser. Un escritor muy capaz, de hecho, el escritor más grandioso de la lengua inglesa, lo puso en un personaje llamado Hamlet y trató de enseñarlo a través de esta historia. Pensamos que porque él tan solo escribía obras teatrales, bueno, que solamente eran simplemente escritas para el entretenimiento y que solo fueron escritas para entretener al mundo, no lo crean ni por un minuto. Encontrarán en Shakespeare uno de los más grandes educadores de la historia. Entonces, aquí él toma a Hamlet y hace ahora que Hamlet le diga a su madre cómo trascenderse, cómo superarse a sí misma. Él le dice a ella, asume una virtud, si tú la tienes. Abstente esta noche y te otorgará una especie de facilidad en la próxima abstinencia. Y la siguiente será aún más fácil, porque el uso puede casi cambiar la estampa de la naturaleza. Acto 3, escena 4. ¿Y tú? ¿Lo intentas? ¿Puedes tomarlo esta noche y abstenerte esta noche? ¿Abstener qué cosa? El impulso de dormir en la conciencia de estar frustrado, de ser el hombre que no quieres ser. Tan solo esta noche, abstén el impulso de quedarte dormido en el estado en que no te gusta vivir. Pero no te quedes dormido en un vacío. Quédate dormido ahora asumiendo una virtud que no tienes. Puedes asumir ser tolerante, puedes asumir ser cariñoso, puedes asumir ser lo que quieras ser. Como la madre de Hamlet no tenía la virtud de la misericordia, cuando ella en realidad ayudó a la destrucción y a la muerte de su esposo a través de una pasión que ella quería, yo diría apaciguar. Así que ella definitivamente no fue misericordiosa, no era alguien que tenía piedad, no era alguien que tenía amor, y entonces él le pidió a su madre que asumiera una virtud si ella no la tenía. ¿Qué virtud? Bueno, él no se la mencionó, él le permitió a ella que seleccionara la virtud que ella quisiera asumir, que hasta ese momento ella no poseía, y le dijo que esta noche, solo por esta noche, ella se abstuviera del impulso de quedarse dormida en el concepto de la noche anterior. Y que si esta noche que se quedara dormida en la virtud asumida solamente una vez, en la siguiente noche lo encontraría mucho más fácil, y en la noche aún mucho más fácil en la siguiente. Por lo que yo les digo, aun si no sucede al siguiente día, al día siguiente tú puedes simplemente cambiar la estampa de la naturaleza de lo que quieres ver. Entonces, si tú viniste a este mundo con la estampa de un veneno que es tuyo, el horror es tuyo. La cruel imagen que es tuya. Y aún así puedes cambiar esa estampa de la naturaleza si lo intentas esta noche. Así que él trató de persuadirla a ella para que lo asumiera. Así que les voy a decir esta noche, si tú quieres ser exitoso, si tú quieres ser, no importa lo que es, pero tan solo menciónalo. Espero que sea algo amoroso, algo maravilloso. Si el mundo entero te dice que no puedes lograrlo, yo he sido enviado para decirte que todos pueden lograrlo, porque tú puedes trascender tu ambiente. Tú puedes trascender cualquier cosa en este mundo que te pareciera ser, que lo tienes desde nacimiento. O pareciera ser que lo tienes desde hoy. Tú puedes trascenderlo al asumir el sentimiento del deseo ya cumplido. Yo te digo que tu imaginación no hará nada por ti, nada que no deseemos, hasta que no hayamos asumido el deseo cumplido. No hará nada que no hayamos asumido, y la imaginación es el mismísimo Cristo. Entonces, si yo ahora abandono mi concepto presente de mí mismo y me atrevo a asumir que yo soy el hombre que quiero ser, ¿acaso no he muerto a mi antiguo estado? ¿Y eso fue el derramamiento de la sangre que estaba buscando?
Lo hice desde mi estado psicológico. Yo no voy afuera y compro una paloma, un buey, un venado y mato a algún pequeño animal en este mundo con la esperanza de satisfacer a un Dios externo. Yo derramo la mismísima sangre de Cristo, y la sangre de Cristo es mi propia y maravillosa imaginación humana. Porque Dios se convirtió en el hombre para que el hombre se convierta en Dios. Él realmente se convirtió en nosotros.